la palabra. Buenas tardes, estamos en la segunda sesión del curso de narrativa del siglo XXI, que en este caso corresponde a Irene Areses, que nos va a hablar de la última novela publicada de Rosa Montero en 2020, La buena suerte. Tienes la palabra, Irene, y estamos pendientes de lo que nos quieras contar. Quita mi micrófono. Muchísimas gracias, Fernando, por organizar este maravilloso ciclo y por darme la oportunidad de participar en él. Y también quiero darles las gracias a esas personas que han decidido hoy darme un ratito de su tiempo y escucharme y acompañarme. Siento el ruido de fondo que se está escuchando, es el ventilador de mi ordenador y no puedo hacer nada, así que espero que no enturbie demasiado mi intervención. La novela que he seleccionado para su análisis, como ya ha mencionado Fernando, es La buena suerte de Rosa Montero. Y antes de comenzar el análisis como tal, me gustaría leer unas palabras que proceden de la autora y que fueron publicadas en El País Semanal como respuesta a la pregunta ¿por qué escribo? Escribo porque no puedo detener el constante torbellino de imágenes que me cruza la cabeza, y algunas de esas imágenes me emocionan tanto que siento la imperiosa necesidad de compartirlas. Escribo para tener algo en que pensar cuando, en la soledad tenebrosa del duermevela, por la noche, en la cama, antes de dormir, me asaltan los miedos y las angustias. Escribo porque mientras lo hago estoy tan llena de vida que mi muerte no existe. Mientras escribo soy intocable y eterna. Y sobre todo escribo para intentar otorgar al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen. He querido destacar esta última idea porque se va a reflexionar sobre ella en La buena suerte y bueno, la comentaré a lo largo de mi intervención. Continuamos con algunos datos sobre Rosa Montero. Nació en Madrid en el año 1951, es titulada en periodismo y también tiene conocimientos sobre psicología, pero abandonó esta carrera en el cuarto curso, no llegó a finalizarla. Escribe en El País desde el año 1976 y he querido traer un fragmento de uno de sus últimos artículos que se titula ¿De qué sirvió todo eso?, porque en él se pueden establecer conexiones con la buena suerte. Y es que en este artículo se va a hacer mención explícita a la novela y más concretamente a una anécdota que se cuenta en ella sobre Sócrates y sobre sus últimos momentos de vida, y además aparecen dos ideas que constituyen uno de los ejes principales de la buena suerte, que son estas dos ideas que he remarcado, la oscuridad y la luz. No voy a ser ahora demasiado concreta, ya lo intentaré ser posteriormente. Y bueno, simplemente me gustaría mencionar que son dos ideas opuestas, pero son dos ideas que se necesitan para poder existir y que una no puede existir sin la otra. Leo este fragmento. Reconocer que el malestar forma parte de la vida te hace más resistente, como el junco que se dobla y no se quiebra. A fin de cuentas, es la oscuridad la que nos permite entender lo que es la luz. Continúo con Rosa Montero y con su obra. He creado más bien esta clasificación. En un primer momento he seleccionado o escrito en la pantalla sus obras periodísticas, después he continuado con sus cuentos, con sus novelas y finalmente he creado una categoría que he llamado Otras, y en ella se recogerían aquellas obras que son difícilmente clasificables, o al menos lo son para mí, pero bueno, también lo son para la propia autora, como ella misma va a reconocer en diferentes entrevistas. Con respecto a las obras periodísticas, simplemente me voy a limitar a leer algunos títulos, como lo son El amor de mi vida, El arte de la entrevista. Con respecto a los cuentos, creo que como por la mayoría es sabido, Rosa Montero va a destacar sobre todo por sus novelas, pero también ha escrito cuentos y algunos de ellos se recogen en esta colección que se titula Amantes y enemigos y que fue publicada en el año 1998. Con respecto a la escritura de este tipo de textos narrativos, la autora Rosa Montero va a reconocer lo siguiente: aunque como lectora soy una gran aficionada a los volúmenes de cuentos, creo que como escritora prefiero hacer novelas, y las prefiero porque son más grandes y más anchas, porque te ofrecen más lugar para la aventura, porque suponen un largo e incierto viaje al mundo fabuloso de lo imaginado, y en ese vasto territorio cabe todo.
He querido hacer mayor hincapié en esta obra porque además de que personalmente soy una gran aficionada a la lectura de los cuentos, de los relatos, hay uno de estos relatos que está muy relacionado con la buena suerte y más concretamente con el secreto de Pablo. Pablo es el personaje principal de la buena suerte y con aquello que no se nos va a desvelar hasta casi el final de la novela. Y bueno, aunque si no te has leído ni Amantes ni Enemigos ni La buena suerte, creo que es complicado encontrar este secreto. Incluso si simplemente has leído Amantes y Enemigos, es difícil poder descubrir esta pista porque esta colección está formada por casi 20 cuentos. Con respecto a las novelas, tampoco voy a hacer mucho hincapié en ellas porque bueno, el tiempo es limitado y prefiero centrarme en la novela que he seleccionado, en su última novela. Y con respecto al resto de sus obras, simplemente voy a mencionar algunos títulos, como son Crónica del desamor, Te trataré como una reina, La hija del caníbal, El corazón del tártaro, La carne e Historia del rey transparente. Aprovecho que he mencionado esta novela para señalar en el ciclo anterior, una de mis compañeras, Alba Fernández Ramos, si no me equivoco, habló sobre esta maravillosa novela. Entonces, bueno, pues si estáis interesados en Rosa Montero y en sus obras, os recomiendo que echéis un vistazo a esta ponencia. Continuamos con las novelas y en esta ocasión con la trilogía protagonizada por la detective Bruna Husky. Esta trilogía está formada por Lágrimas en la lluvia, El peso del corazón y Los tiempos del odio. La propia autora, la propia creadora de este personaje, de Bruna Husky, va a reconocer que es su personaje preferido, puesto que es con el que más se identifica, a pesar de que ambas tienen aspectos o rasgos quizá de su personalidad que son completamente opuestos. También, como ya se dijo en el ciclo anterior, Rosa Montero ha escrito novelas infantiles, narrativa infantil y concluyó con sus obras hablando de estas dos últimas que pertenecen o yo he querido incluir dentro de esta categoría de otras, que son La ridícula idea de no volver a verte y Nosotras, Historia de mujeres y algo más. La ridícula idea de no volver a verte es una obra difícilmente clasificable que parte de las memorias que escribió Marie Curie tras la muerte de su marido y es una obra que permite humanizar a esta figura que es tan importante para la historia de la ciencia y de, bueno, concretamente de la química y de la física, pero también importante en la historia del feminismo. Y además la autora va a reflexionar sobre aspectos tan importantes como son el amor, la muerte, y gracias a esta obra vamos a poder conocer un poquito más de Rosa Montero, aunque como ella misma reconoce, intenta siempre huir de lo autobiográfico, no le gusta demasiado, aunque creo que es bastante complicado, por no decir imposible, que cuando creas una obra artística no dejes un pedacito de ti o de alguna manera te desnudes en esa obra. Con respecto a Nosotras, historias de mujeres y algo más, me voy a limitar a explicar que está constituida esta obra por diferentes biografías de mujeres que son muy distintas entre sí. Hay mujeres buenas, hay mujeres malas, más valientes, menos valientes, y la autora sobre todo lo que va a querer es reivindicar con esta obra el derecho que tenemos las mujeres de ser libres ante todo y de poder elegir quiénes queremos ser y de alguna manera el derecho que tenemos, claro, de huir de un canon o de un modelo de mujer que se nos ha impuesto. Y ya para finalizar con Rosa Montero y con sus datos biográficos, como yo creo que todos conoceréis, es una mujer muy prolífica, con una gran carrera literaria y por ella ha recibido numerosos premios y aquí he querido destacar el Premio Nacional de las Letras que recibió en el año 2017. Y ahora sí, ya nos adentramos en la buena suerte y en la primera página que empieza así. Ese hombre lleva sin levantar la cabeza del portátil desde que hemos salido de Madrid, y eso que es una ave exasperante lentitud comparada en todas las estaciones posibles en su camino a Málaga. Podría parecer que ese hombre está inmerso en su trabajo, casi abducido por él, pero cualquier observador meticuloso, o al menos persistente, advertirá que de cuando en cuando sus ojos dejan de vagar por la pantalla y adquieren una vidriosa opacidad, que su cuerpo se pone rígido, como suspendido a medio movimiento, medio latido, que sus manos se contraen y sus dedos se arquean, garras crispadas.
Aprovecho este fragmento que he traído para realizar un pequeño resumen que nos ayudará a seguir la exposición. Ese hombre que lleva sin levantar la cabeza del portátil desde que salió de Madrid es Pablo. Pablo, como descubriremos más tarde, es un arquitecto con una carrera profesional brillante y está en ese AVE porque va a dar una conferencia. Ese tren de repente se para en un lugar, en un pueblo que resulta feo y deprimente, que se llama Pozo Negro, y Pablo ve a través de la ventana un piso que está pegado a las vías del tren y que se vende. El tren continúa su trayecto y en la siguiente parada Pablo decide bajarse para regresar a la parada anterior, para ir a Pozo Negro y comprarse ese piso pegado a las vías del tren. Seguimos y ya nos adentramos en el análisis narrativo y comienzo con lo que es la comunicación narrativa o el proceso de creación narrativa. En él se puede identificar un esquema, que es el que aparece en pantalla, o al menos parte de él. El autor, o en este caso autora, vive en su propio mundo, en un mundo particular y en un mundo de ficción, como los lectores y como todos nosotros, porque al final cada uno de nosotros también creamos ficción de nuestra propia vida. El autor, autora en este caso, se sumerge en este mundo y extrae imágenes de la realidad, imágenes que se transformarán y que serán entregadas al narrador. Y la ficcionalidad es ese modo o esa manera lo que permite que el autor o autora se disuelva para dar paso al narrador. En el caso de la buena suerte, es importante destacar, o he querido traer este esquema, porque en él se puede datar, o en ella, en esta obra, se puede datar lo que se llama, o lo que más bien Rosa Montero llama el huevecillo, que es aquella imagen, he hablado ahora de imágenes de la realidad, pues ese huevecillo es esa imagen que se nos mete dentro y que hace que queramos contar, que hace que queramos escribir. Ese huevecillo lo data Rosa Montero en el año 2017, el 29 de abril de 2017. En ese momento la autora, al igual que Pablo, se encontraba en un tren de camino a un pueblo de Málaga, y de repente ese tren pasa por un paisaje que resulta feo, al igual que Pozo Negro, y Rosa Montero va a ver un piso que se vende y que está pegado a las vías del tren, es decir, se ve claramente este origen, ¿no? Y me parecía interesante y curioso traer esto porque, como la propia autora va a reconocer en la entrevista publicada en el periódico El Tiempo el 15 de noviembre de 2020, La buena suerte es la única novela cuyo nacimiento es capaz de datar. Seguimos con el narrador. El narrador es aquel elemento del discurso narrativo que nos recoge en la primera línea, en esa primera línea que he leído antes. En este caso nos recoge un narrador que es heterodiegético, que va a decir en tercera persona, pero que también va a decir en primera persona del plural. Vuelvo un momento atrás para que esto se vea. Ese hombre lleva, ese hombre está, ahí está la tercera persona, pero también aparece una primera persona del plural, que es ese hemos salido. Quizá por esta pluralidad y por la presencia de verbos o de formas verbales como ese oye que aparece en pantalla, de pronto oye un rumor, podemos pensar que el narrador es un narrador existiente, es decir, un narrador observador que simplemente se va a limitar a actuar como una cámara que capta los movimientos de los personajes, que capta sus voces, lugares donde se mueven, pero que no va a poder adentrarse en sus pensamientos ni en sus recuerdos. Pero rápidamente nos damos cuenta de que esto no es así, gracias a la presencia de verbos como recuerda, se dice ese hombre y siente. Por tanto, podemos decir que es un narrador omnisciente. Además de este narrador, aparecen otras voces narrativas que van a decir en primera persona del singular. Leo un ejemplo. Y yo que me creía que esta vez sí, que esta vez podría funcionar, abrazarme a su espalda por la noche y saber que no estaré sola nunca más, querer y que te quieran, esa cosa tan bonita y tan sencilla que otras personas consiguen, pero yo no.
Y bueno, para finalizar con este aspecto de esta pluralidad de voces narrativas, he recogido una pregunta que se le hizo a Rosa Montero en el diario.es, en una entrevista. La pregunta es la siguiente: otra de las cosas que llama la atención es el narrador, que mezcla la primera persona de diversos personajes con un omnisciente en presente. ¿Cómo llegaste a esta fórmula? Y la respuesta es: hay varias voces narrativas. La voz de Raluca en primera persona, la voz de Benito en primera persona, y luego está el narrador, que es un narrador omnisciente, pero peculiar, porque es un narrador omnisciente que, por otra parte, también interviene, aunque por supuesto no existe como personaje, sí que tiene una voz un poco peculiar, porque es un narrador omnisciente con un pelín más de presencia, como si estuviera ahí contemplando las cosas, no como si fuera Dios. Con respecto a los personajes, como ya he mencionado con anterioridad, Pablo es uno de los personajes principales. Al comienzo se da un retrato de él, se nos dice cómo es físicamente: es un hombre de mediana edad, con pelo abundante, labios nosos, nariz armónica, y además también se nos va a dar ciertas explicaciones acerca de su estado anímico, y este estado anímico cobra protagonismo frente a estos atributos físicos que se dan y que podrían calificarse de atractivos. Este estado anímico se podría describir como un estado abatido. Pablo se encuentra, parece roto e incluso vacío. Se podría hablar de una vaciedad del ser. Y bueno, leo un fragmento en el que se reflejan mis palabras. Si nos fijamos bien, ese hombre debería ser llamativo, atractivo, el típico varón poderoso y conocedor de su propio poder, pero hay algo en él descolocado, algo fallido y erróneo, una ausencia de esqueleto, por así decirlo, esto es, una ausencia completa de destino, que es como andar sin huesos. Se diría que ese hombre no ha logrado un acuerdo con la vida, un acuerdo consigo mismo, lo cual, a estas alturas, ya todos lo sabemos, es el único éxito al que podemos aspirar. Enseguida nos damos cuenta de que a Pablo Hernando le rodea un halo de misterio, y nos vamos a hacer preguntas como de qué o de quién está huyendo o qué esconde. Seguimos con este recorrido a través de la personalidad de Pablo. Este recorrido sigue el orden en el que aparecen las características de este personaje en la novela, y además creo que refleja bastante bien cómo conocemos a las personas en la vida real. Cuando vemos a alguien por primera vez, nos fijamos en su físico, porque es lo único que podemos llegar a conocer de esa persona, en sus atributos físicos. Después, si hablamos con ese alguien, nos puede dar algunos datos básicos como su edad, su lugar de trabajo, y además si tiene o presenta un estado anímico extremo, tanto en sentido positivo como negativo, pues también podemos darnos cuenta de este hecho, y esto mismo ocurre con Pablo. Más tarde vamos a descubrir algunos datos sobre él, unos datos superficiales que nos van a decir cómo era, o sí, más bien cómo era, no tanto cómo es Pablo. Trabaja en un estudio, luego descubrimos que es un estudio de arquitectura, tiene 54 años, aunque posteriormente, ya casi al final de la novela, se dice que tiene 55, es un maniático absoluto del orden y de la limpieza, se dice que no tiene amigos, es hermético, es un personaje que es difícil acceder, que no va a compartir sus pensamientos con el resto de personas, al menos en un principio, y que vive, o mejor dicho, vivía para su profesión. Además, enseguida aparece un dato que nos suscita muchas preguntas. Este dato es que la policía controla sus cuentas bancarias desde la fuga de Soto, y enseguida nos preguntamos quién es ese Soto y qué relación tiene con Pablo Hernando. Y de nuevo nos asaltan todavía más preguntas al conocerlo algo mejor, porque nos preguntamos cómo un hombre de éxito, con una carrera de éxito, se muda a un pueblo como Pozo Negro, y además, que esto no lo he mencionado, pero va a empezar a trabajar como reponedor en un supermercado. A medida que avanza la historia, llegamos a adentrarnos mejor en este personaje. Vamos a descubrir que es un hombre con una infancia muy difícil. Su madre lo abandonó, su padre era alcohólico y lo maltrataba, y desde pequeño aprendió a sobrevivir
como creo que todos necesitamos tener cierto control sobre nuestra vida, aunque quizá la idea de control es algo utópica, pero necesitamos tener ese asidero. Y en el caso de Pablo ocurre lo mismo, por ello desde pequeño empieza a aprender historias o aprender consejos acerca de cómo sobrevivir en situaciones extremas. Pablo sabe cómo salir y nos lo explica, se nos explica en la historia, sabe cómo salir de peligrosas tormentas, de arenas movedizas, sabe sobrevivir en un terremoto. Además también es una persona que se mueve en círculos sociales poderosos y que sabe cómo tiene que actuar. En definitiva, va a saber sobrevivir quizá, pero no sabe vivir y es que no sabe amar. Y no habla tagalo, que ahora vamos a descubrir porque he puesto esto que tiene una razón. Y todo esto nos puede llevar a la idea del determinismo, que nos recuerda al naturalismo, ¿no? Ese naturalismo del siglo XIX, y nos podemos preguntar si realmente una persona que nunca ha tenido un buen ejemplo de lo que es amar, o amar de una manera sana y buena, es capaz de amar de esa forma a alguien. Es decir, si al final el lugar donde crecemos, el entorno donde nacemos y donde maduramos va a determinar nuestra personalidad hasta tal punto de que nos va a limitar y no nos va a dejar ser como nos gustaría ser. Leo este fragmento que tiene relación con aquello que he dicho de Tagalo. También hay, según Pablo, niños salvajes del amor, que jamás vieron en su infancia una pareja que se quisiera y que son incapaces de distinguir el alfabeto amoroso, el cual les resulta tan ajeno como si la gente estuviera hablando en tagalo. Para resumir, Pablo no sabe tagalo y no se cree capaz de poder aprenderlo. Otro dato curioso acerca de Pablo es que se sabe de memoria atroces historias reales, historias que son conocidas y que han ocurrido en la vida real, y son historias sobre torturas, asesinatos y violaciones, y por tanto historias en las que el mal es el absoluto protagonista, y de nuevo nos asaltan preguntas acerca de por qué Pablo parece sentir cierto consuelo al conocer estas historias y al recordarlas. Ya para finalizar con Pablo, este es un personaje dinámico que cambia a lo largo de la historia y que va a comenzar a ser, gracias a Raluca y gracias a la fuerza de su amor, ese va a ser el impulso que le va a conducir a producir o a cambiar ciertos aspectos de su vida y de alguna manera reparar algunos errores de su pasado. Y bueno, para que quedara constancia de este cambio, he seleccionado otro fragmento que está muy relacionado con el anterior, con aquello de hablar tagalo. Y dice así: Pablo se acerca a las páginas a la nariz, huelen un poco a rancio. Encontró el volumen en una de las casetas de libros antiguos y de ocasión de la Cuesta de Moyano. Fue publicado en Madrid, en marzo de 1896, apenas unos meses antes de que comenzara el desastre de Filipinas. Es un manual de tagalo para principiantes. Tenemos aquí otro personaje principal, hay dos en esta novela. El personaje es Raluca, es la vecina de Pablo, tiene 39 años y es una mujer con muchas virtudes. Es una mujer buena, sabia, inteligente, muy positiva, sensible, valiente, y es una persona, sobre todo, con una gran necesidad de amar y de ser amada. Y es alguien totalmente luminoso, incluso se podría decir que es una persona salvadora. Y bueno, en este fragmento, en estas palabras que he recogido de la novela, se habla de la idea de intervención, y he seleccionado estas palabras porque me parece que resumen muy bien el espíritu y la personalidad de Raluca. Leo. Ahora Paula advierte que junto a ellos hay un arbolito seco como de unos 2 metros de altura, el cadáver de una planta joven. En las ramas de la pequeña y pelada copa alguien ha atado media docena de flores artificiales, una en cada ramita. Esto es una cosa que a veces hacemos los artistas, ¿sabes? Continúa explicando Raluca, feliz y locuaz, los pintores y eso. Y seguro que a lo mejor tú ya lo sabes, pero se llama intervención. Hacer una intervención, y consiste en hacer algo, no sé, cambiar algo en las cosas, en la calle, en la ciudad, para que sean más bonitas. Y bueno,
creo que es fácil identificar a ese arbolito, ver que ese arbolito se puede identificar con Pablo. Es un árbol de unos 2 metros, es decir, con una apariencia física y con un pasado importante, pero que en la actualidad, al igual que Pablo, se encuentra seco y es un cadáver. Y en el caso del personaje principal, al menos al principio de la historia, es casi como un muerto viviente. Podríamos pensar que a Pablo y a Raluca no les une nada, que no tienen nada en común, pero esto no es así. No es así. Raluca, al igual que Pablo, tuvo una muy difícil infancia y juventud. Fue abandonada cuando era un bebé en un parque y junto a ella simplemente apareció una nota en la que se decía su nombre, su fecha de nacimiento y bueno, apareció una falta de ortografía bastante importante y ese dato junto con el nombre les hizo pensar a las personas que encontraron a Raluca que era rumana o al menos su madre lo sería. Otro aspecto que tienen en común los dos personajes principales de La buena suerte es que se inventan a sí mismos y van a transformar un hecho traumático sobre su pasado porque son conscientes de que el inventar consuela, sobre todo Raluca, que quien lo va a decir de manera explícita, va a decir esta idea, ¿no? que el inventar es una forma de autoconsolarte. Y, y bueno, yo creo que no soy la única que se ha enamorado de Raluca, su creadora creo que también por estas palabras que he recogido de la entrevista que se le hizo en el diario.es y esas palabras son las siguientes. No conozco a ninguna Raluca, más quisiera. Yo quiero una amiga así. Me gustaría conocer a Raluca de cerca. Vino ella, fue creciendo, se fue creando la historia, fue contando ella la historia, o sea, que salió ella sola y realmente es como una maga de la vida hermosa. Bien, para finalizar con este análisis de los personajes, he seleccionado algunos más que son importantes pero no son principales, como son Felipe, Benito, Perra, Regina y Ana Belén. Felipe es un vecino de Raluca y Pablo, es un hombre mayor, de unos 85 años, y al comienzo es amigo únicamente de Raluca, pero poco a poco va a entablar una amistad, una relación de amistad con Pablo y encarna para este personaje la oportunidad que le brinda la vida de conocer el significado de la amistad, lo que significa realmente esto y tener un amigo que como ya he dicho, parece que Pablo nunca ha tenido un amigo de verdad. Y bueno, ocurre lo mismo con Perra. Perra es el nombre que le da Pablo a un cachorro que tiene que cuidar en un principio y como el propio nombre que le pone indica, no está muy contento con esta idea de cuidar de un animal, pero también Perra constituye o encarna una segunda oportunidad para Pablo. Si os habéis leído la novela, seguro que os dais cuenta de por qué estoy diciendo esto. Y con respecto a Felipe, la relación que existe entre Felipe, Raluca y Pablo recuerda a ese triángulo que está formado por Lucía, Adrián y Fortuna en La hija del caníbal, otra novela de Rosa Montero, aunque es cierto que en ese caso, estos personajes tienen una relación más fuerte y bueno, Fortuna también tiene puntos en común con Felipe, ambos son personas mayores, con un pasado antifranquista y con un pasado vinculado a la política, pero sobre todo muchísimo más en el caso de Fortuna, en el caso de Felipe no tanto. Después tenemos a Benito. Benito es un personaje totalmente amoral que va a intentar aprovecharse de la situación de Pablo para sacar un provecho económico. Es la persona que le vende el piso a Pablo. Regina es una socia del estudio de arquitectura de Pablo, con la que en el pasado mantenía una relación, podría decirse amorosa, aunque más bien estaba basada en encuentros sexuales esporádicos. Y después tenemos también a Ana Belén, que es otra vecina que tiene una relación complicada, vamos a decirlo así, con su hija pequeña. No voy a entrar más en detalle para también dejar algo y despertar el interés para que así os leáis esta maravillosa novela. Y
Continúo con el tiempo. Existe un tiempo focalizador, que es el tiempo en el que se encuentra el narrador. En este caso, el narrador dice desde un presente que coincide con un tiempo que es más o menos actual, es el año 2019. Con respecto al tiempo de la historia, el orden es lineal, pero hay analepsis que son muy importantes porque nos van a permitir conocer el pasado de los personajes y de cierta manera entender por qué actúan como actúan y las razones que les han llevado a ser como son y conocer esas heridas que parece que no han cicatrizado. Y después hay una prolepsis que yo he denominado prolepsis encubierta, porque es cierto que es cuando te lees la novela por primera vez no te das cuenta de esto, o al menos yo no me di cuenta, pero cuando la lees por segunda vez sí que percibes que hay un fragmento que podría calificarse como tal, ¿no? Como prolepsis encubierta, y bueno, tampoco doy más datos para no destripar nada. Con respecto a este elemento narrativo, el espacio en la buena suerte es un elemento muy importante. Se podría hablar de unidad espacial porque es cierto que la mayoría del relato negro, aunque entra a la ciudad de Madrid. Irene, no se te escucha, se pierde el sonido, ¿eh? Es decir, dos lugares parecidos final del libro, y es un espacio situado en un lugar Pozo Negro, un pequeño pueblo de pasado minero. A ver, yo he logrado Hola, recuperar el micro porque tampoco me dejaba y no sé ahora mismo. Ay, por Dios. hola. Se oye de forma intermitente. Es que a mí se me oye algo. No, es que ha habido un momento en el que no se te escucha nada, absolutamente. ¿Me oyes? Sí, ya vosotros sí os oigo. Vale, ahora se te oye. Ahora sí, es que durante un ¿Sí? par de minutos prácticamente no se ha oído nada. Es que, o sea, no puedo, no tengo acceso a los botones, o sea, los veo, pero no está como congelada la imagen y no puedo tan siquiera volver para atrás. No sé por dónde os habréis quedado, que es lo último que habéis podido escuchar. Hemos quedado en Pozo Negro. Vale, o sea que en realidad sí, lo último que estaba diciendo, ¿no? ¿El fragmento que he leído lo habéis escuchado o no? Es que no puedo ni siquiera pasar la diapositiva. Qué rabia. No sé si salirme un momento y volver a entrar, quizá mejor. Quizás. Yo creo que sí. Fer- Fernando, ¿no me oyes? Sí, ¿Te parece bien que haga eso? Es que no puedo hacer otra cosa porque no puedo volver para atrás ni mover la presentación.
Irene, una pregunta. ¿Me escuchas? No me escucha, ¿no? No, creo que no. Se habrá salido. Hola, ¿se, Hola. ¿se me oye bien? Sí, parece que sí. Sí, se oye. Vale, lo siento muchísimo. Mm, no sé qué es lo último que escuchasteis. Me dijisteis algo, ¿no? Acerca de Pozo Negro. El fragmento de texto que ibas a leer no lo hemos podido escuchar, así que yo creo que por ahí nos habremos quedado. Vale, pues empiezo a leer por ahí, gracias. Irene, no Bien, te preocupes que retomo, estas cosas pasan, ¿eh? ya, retomo la exposición y lo siento mucho. Bien, hablaba de Pozo Negro, de la descripción que se da en la novela acerca de este lugar. Leo este fragmento. Vamos a volver a parar, ahora en el apeadero de Pozo Negro, un pequeño pueblo de pasado minero y presente calamitoso, a juzgar por la fealdad suprema del lugar. Casas míseras con techos de uralita, poco más que chabolas verticales, alternándose con calles del desarrollismo franquista más paupérrimo, con los típicos bloques de apartamentos de 4 o 5 pisos de revoque ulcerado o ladrillo manchado de salitre. Dentro del espacio de Pozo Negro se pueden distinguir diferentes subespacios, como son el piso que compra... ¿Se me oye? Vale. Pues espero un poco, si quieres, Fernando, a que puedas escucharme. No sé qué pasa aquí. Espero un poco, esta grabación va a ser curiosa. Nosotros te veíamos perfectamente. Vale, a ver, voy a esperar un poco para que Fernando pueda escucharme y si no, sigo porque bueno, tampoco quiero tardar mucho y pasarme mucho del tiempo y me queda un poco todavía. Mm. Bueno, pues intento seguir a ver si se soluciona para que no se corte la grabación. Sigo, hablaba de que en Pozo Negro se pueden distinguir diferentes subespacios, como son el piso que compra Pablo, el supermercado, los pisos de Felipe y de Raluca, la piscina, la calle. Yo me inclino por pensar que el espacio es un espacio identificador, es decir, un espacio que, que de alguna manera funciona
como un indicio de la personalidad o del estado anímico de los personajes, como intentaré demostrar a continuación. Como he leído antes, Pozo Negro es un pueblo deprimente y Pablo llega a dicho lugar sumido en un estado similar, en un estado de profunda depresión. Además, si analizamos a los habitantes de Pozo Negro, nos damos cuenta de que la mayoría de ellos son personas atormentadas, personas sin luz, que por tanto se van a encontrar en sintonía con el lugar. Con respecto al piso que adquiere Pablo, se describe como una casa fea, incómoda, sucia y vacía. Esto conecta con aquella idea de la vaciedad del ser, del espíritu roto y abatido de Pablo. Los pocos muebles que al final acaban formando parte del piso van a estar ahí gracias a Raluca. Raluca le ayuda a Pablo a comprar el colchón donde duerme, le presta la silla donde deja su ropa, y al igual que Raluca cambia y llena ligeramente ese espacio donde habita Pablo, va a cambiarlo y va a transformarlo a él, va a llenar ese espacio vacío o ese ser que se podría calificar como vacío, que es Pablo, lo va a llenar de luz y de esperanzas y de sentimientos que hacía mucho que no sentía, o que quizá nunca antes había sentido. Y bueno, ahora en la siguiente diapositiva aparece un fragmento que conecta con todo esto del espacio identificador y que sirve para quizá reafirmar esta idea, y es que cuando Pablo da un cambio importante, empieza a tener otra perspectiva, de repente se da cuenta de que el piso donde ha estado viviendo es un lugar feo, es un lugar incómodo, y se pregunta cómo ha podido vivir tanto tiempo en un lugar como ese, y de repente piensa que se tiene que marchar y que se va a ir, porque al final ese espacio ha dejado de tener algo que ver con él, ya no es un lugar con el que se sienta identificado. Vale, Fernando, no pasa nada. Lo que se decía, ¿no? Lo que decían por el chat son las cosas del directo, pero creo que se está grabando, así que voy a continuar. Leo este fragmento del que os hablaba, en el que se hace mención y en el que se explica que Pablo de repente se va a dar cuenta de que ese lugar ya no tiene nada que ver con él. «Qué lugar tan espantoso», se dice Pablo, casi asombrado de la suprema fealdad del cuarto. Es como si lo estuviera viendo de verdad por primera vez. Y ahora sabe que se va a ir. Todavía ignora cuándo, pero se va a marchar. Por primera vez en mucho tiempo en su cabeza. ¿No? ¿Los demás me oís? Sí, los demás, vamos, yo por lo menos sí te oigo. Vale, lo siento mucho porque... Pero vale, continúo. El jaleo que tenemos. Ya. Y ahora sabe que se va a ir. Todavía ignora cuándo, pero se va a marchar. Por primera vez en mucho tiempo en su cabeza empieza a asomarse el futuro, un atisbo del mañana, el deseo de seguir vivo. De nuevo aparecen otras palabras que han sido extraídas de la novela, y en esta ocasión se corresponden con la descripción que se hace del supermercado, del lugar donde trabaja Raluca y donde posteriormente trabajará Pablo, y se dice lo siguiente: un supermercado de la cadena Goliat a la entrada del pueblo y la gasolinera que hay al lado, repintada y con anuncios fluorescentes, son los dos puntos más iluminados, limpios y animados de la localidad. Por tanto, vemos que ese lugar donde trabaja Raluca se identifica con ella misma, y es que este personaje va a ser sin duda el personaje más luminoso, más animado, más alegre de todo Pozo Negro. Y para finalizar con esta idea del espacio identificador, al final de la historia aparece Madrid, como ya he dicho antes, y el ático donde Pablo comienza una nueva vida. Y se va a hacer una descripción breve sobre este ático, pero recojo aquí dos ideas principales y bueno, se va a decir que es un lugar destartalado, pero que es un lugar con mucho encanto, y esto se corresponde con el estado, con el momento
en el que se encuentra Pablo. Pablo está en un momento de deconstrucción y construcción, en un momento de estar talado, pero con encanto, porque está lleno de esperanzas y de deseos por ver qué ocurrirá en el futuro, y por ello además también se hace mención de que en ese ático Pablo se plantea y tiene el deseo de hacer obras, es decir, se puede ver una conexión de esto de las obras con respecto a esa idea y ese mirar hacia el futuro. Y bueno, para concluir con el espacio, creo que es importante reflexionar sobre los nombres, sobre la importancia de los nombres. Pozo Negro habla por sí mismo, además la propia autora va a reconocer que ese pueblo no podía tener otro nombre, es un nombre que se encuentra en sintonía con el lugar, con sus habitantes y con Pablo, y además es que, bueno, por muy oscuro, lúgubre o claustrofóbico que sea un pozo, siempre se va a poder ver, aunque sea un mínimo rayo de luz, y esos rayos en este caso están encarnados por Raluca y Felipe, que son los personajes más bondadosos de Pozo Negro, y además en ese lugar Pablo va a aprender a salir, o más bien a transformar ese pozo de tristeza, de horror, de miedo en el que se encuentra sumido, y comenzará a ver la belleza de la vida. Y ya por último tenemos Resurrección 2, que es otro nombre muy interesante que nos lleva a esa idea de la vuelta a la vida de Pablo, ese renacer del personaje, y ese 2 que quizá alude a las segundas oportunidades, y la calle Resurrección 2 es el lugar donde se sitúa el piso que Pablo compra en Pozo Negro. Y bueno, si os habéis fijado, a lo largo de las diapositivas aparecían términos o sintagmas destacados en morado, y ahora recojo muchas de estas ideas para de alguna manera concluir con mi exposición. En la buena suerte se va a dar un mensaje totalmente esperanzador. Se habla de la importancia de las segundas oportunidades, del valor del autoperdón, de conseguir ese acuerdo con uno mismo para poder avanzar y para poder disfrutar y vivir, en definitiva. También se hace mención a la importancia de no tenerle miedo a la vida, y sobre todo a luchar por la felicidad. Esto casi se nos plantea no tanto como un derecho, sino como una obligación, y además se dice o se reflexiona sobre el hecho de que nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para vivir. Además tiene una importante presencia en la novela el mal y el bien, la oscuridad y la luz. Se va a reflexionar sobre el origen del mal. Hay personajes que van a encarnar el mal, pero también el bien. Además, el mal aparece en esas historias que he mencionado antes, que Pablo se sabe de memoria, acerca de historias horribles sobre violaciones y torturas. Y bueno, hago otra vez hincapié en eso, en que se va a dar un mensaje positivo, pero es un mensaje positivo que no está cargado de idealismo, ni mucho menos, es muy realista. Por ello creo que quizá resulta más esperanzador y más sanador para los lectores. Y en estos dos pequeños fragmentos que aparecen al final se recoge estas dos ideas. Se dice que el mal siempre está ahí, como también está el dolor, pero también que cuánta bondad hay también en el mundo, cuánta necesidad inocente. Y ya casi para concluir con esta exposición, la novela va a funcionar como un receptáculo y como un contenedor de historias, de cuentos, además de tener una identidad por sí misma, claro. Funciona como un receptáculo de, como ya he dicho, historias sobre hechos atroces, y habría que destacar en este caso la labor periodística de Rosa Montero, porque estos hechos son reales y aparecen muy bien documentados. También aparecen o se recogen cuentos y anécdotas, cuentos como El barquito de Yanis, que me gustaría haber traído, pero ya no me podía ajustar al tiempo si traía este relato que
que es maravilloso y que resume y recoge muy bien muchas de las ideas que aparecen en La Buena Suerte. Y bueno, si queréis leerlo, también aparece en un artículo que fue publicado en el año 2001 en El País, y aparecen anécdotas como la historia de Sócrates, también consejos para sobrevivir en situaciones extremas, esos consejos que conoce Pablo y que provienen de un libro, de un manual sobre cómo sobrevivir en ese tipo de situaciones. Y de nuevo aquí destaco esta vez la labor de documentación de Rosa Montero, y también aparecen frases de personajes célebres como Fernando Pessoa o San Agustín. Y por último, en la novela se va a reflexionar también sobre la necesidad que tenemos los seres humanos de inventar, de construir ficción sobre nuestras propias vidas, de inventarnos, pero también de escuchar otras historias y de poder vivir otras vidas. Por ello existe, entre otras razones, ¿no?, la literatura, y en este último fragmento recojo esta idea. Dice: inventar consuela. Dios creó al hombre porque tenía necesidad de escuchar historias. Y ahora sí, para finalizar con esta exposición llena de problemas técnicos, me gustaría concluir con unas palabras que proceden de Lorenzo de Medici y que aparecen al principio del libro, y de esta manera sigo con la estructura circular que parece que nos plantea Rosa Montero, puesto que las últimas palabras de la novela son buena suerte, justo como el título, es decir, el libro, la novela finaliza como empieza, y yo mi exposición la voy a finalizar como empieza el libro, mencionando estas palabras de Lorenzo de Medici, que son las siguientes: quien quiera estar contento, que lo esté. Del mañana no hay certeza. Muchas gracias. Gracias a ti, Irene, porque la verdad es que nos has estado hablando efectivamente del enfrentamiento entre el mal y el bien, la oscuridad y la luz. Parece que ha querido adueñarse de tu exposición algún geniecillo maligno que se haya metido por ahí, porque a mí un ordenador se me ha quedado totalmente bloqueado y espero que se esté grabando o está funcionando. Ahora estoy en otro que es en donde he podido recuperar la palabra y he podido seguir con el interés que lo hacía tu presentación. Así que te damos desde luego las gracias por resumir, por intentar analizar, además de esa forma tan metódica, la compleja novela que nos has traído, y pienso que han quedado muy pocos puntos por tocar, que el debate puede ceñirse, ya que hay muchos asistentes que han leído la novela y que por tanto la conocen, a comentar algún pasaje, alguna situación, a preguntarte por algún hecho. Ha señalado con toda razón que Rosa Montero casi se siente más periodista que novelista, que escritora, ¿no? Y para ella es la actividad principal. Buena parte de su obra pues está recogida bajo el esquema, ¿no?, del periodismo, y tiene muchos libros sobre entrevistas. Yo creo que ahí es donde radica esa capacidad que tiene Rosa Montero de configurar personajes tan vivos y reales, ¿no?, como los que nos ofrece en sus obras. Ella está muy acostumbrada desde muy joven a hacer entrevistas, ¿no?, y a ir desvelando las interioridades de las figuras, ¿no?, algunas notables, desde luego, de la política, ¿no?, de la economía, en fin, de todos los ámbitos del siglo pasado, y es una maestra, ¿no?, del periodismo, y eso siempre me ha llamado la atención a la hora de leer las novelas de Rosa Montero, la capacidad, ¿no?, que llega a tener de construir unos personajes que te absorben por completo, ¿no? Y aquí sucede efectivamente lo mismo, ¿no?, y a la vez la habilidad que tiene de cambiar de registro, ¿no?, porque ella publicó en 2016, como has comentado, La carne, que es una novela que no tiene nada que ver con esta, pero en donde también nos encontramos con unos personajes que se encuentran enfrentados a unas situaciones límites. Quizá haya cambiado la perspectiva de género, porque la protagonista en La carne es una mujer, en cambio aquí, bueno, pues es esta pareja formada por Pablo y Raluca, que son dos seres que van a coincidir en un momento determinado
de sus vidas, en el que parece que todo va a la deriva, ¿no? Y la unión de ellos va a actuar, tú lo has dicho muy bien, como una fuerza sanadora, más de Raluca hacia Pablo, aunque hay también una intervención de Pablo en un momento determinado que es muy importante para salvar a Raluca, ¿verdad? De sí misma, ¿no? Y de toda, no hay que desvelar estas líneas argumentales, pero para salvarla también de un secreto, porque todos los personajes guardan esas situaciones negativas de su pasado, ¿no? Y justamente la confluencia de los mismos es la que les va a permitir salir a flote, ¿no? En la novela. Entonces, esa psicología de los personajes, ha señalado que ella estudió psicología, que lo dejó cuando estaba en cuarto, pues creo que es uno de los mayores aciertos de la novelística en general de Rosa Montero y por supuesto de esta obra. El protagonista se llama Pablo, ¿no? Tú has comentado la ridícula idea de No volver a verte en 2013, que arranca de Marie Curie, pero su final lleva a una vivencia terrible que sufrió Rosa Montero y que ya la comentamos el año pasado, que fue la pérdida de su esposo, de su pareja, el periodista Pablo Lizcano, que murió de cáncer en 2009, ¿no? Sobreponerse a esa situación la refleja, ¿no? En esta obra, y hay aquí justamente un pasaje que me gustaría leer, ¿no? Y con ello voy a poner fin a mi intervención, porque yo creo que arrastra Rosa Montero la situación que tuvo que vivir con su marido, con su pareja, ¿no? Cuando aparece la figura de la muerte, y además la trae como si fuera un personaje más que se cuela en las vidas de todos los seres, ¿no? Es el tópico literario de la inexorabilidad de la muerte y el modo en que lo conduce. Y así se refiere a Pablo, revive otra vez en su cabeza, sin poderlo evitar, esos días finales de la enfermedad, cuando el moribundo ya no sufre, cuando ya todo el mundo, agonizante y deudos, se instala en la lenta y sosegada casa de la muerte, una anfitriona fría que pasea sin ruido por las habitaciones y va acariciando nucas con sus dedos de hielo. Es un tiempo impreciso, que está fuera del tiempo y de la ley humana, horas de algodón y de silencio, en las que no puedes hacer nada salvo esperar, salvo navegar con la mayor calma posible las aguas de esa noche, porque todas las agonías parecen suceder de noche, aunque tu muerto muera en pleno día. Cae cada minuto sobre ti como un grano de arena, como la tierra que acabará enterrándote cuando llegue tu turno, pero es un peso leve, porque aún no te toca, de modo que aguardas dócilmente y susurras para no molestar a la altiva muerte que se afana de acá para allá, ultimando al próximo difunto. La partida de cadáveres suele tomárselo con calma. Está hablando, claro, Pablo recuerda, ¿no? su situación con matrimonio que se rompe, una angustia que él lleva de la muerte de un hijo, en fin, no adelantamos cosas que no ha dicho Irene, pero a mí este pasaje que acabo de leer me sobrecogió, ¿no? Porque el protagonista se llama Pablo, ¿no? Y yo vi muy directamente también esas horas de angustia en que Rosa Montero estaría esperando, ¿no? Que llegara la pérdida irremediable de ese ser querido con el que estaba compartiendo su vida. Esto es para que veamos cómo escribe Rosa Montero, ¿no? Que es capaz de construir pues una novela como la que nos ha presentado Irene, en donde sitúa a un personaje en una situación límite, que pasa por el tren, por ese pueblo de Pozo Negro, por supuesto que es un espacio ficticio totalmente inventado, ¿no? Y que le da un quiebro a su vida, y ese quiebro a su vida va a provocar que en las vidas de todos los seres con los que va a entrar en contacto en ese pueblo, Raluca, la principal, Felipe, que es muy importante, muy bien traída, ¿no? La analogía que se establece con la red de personajes de la hija del caníbal, por supuesto, Ana Belén, la vecina que vive abajo, que vive una situación también sobrecogedora, hasta una chica gótica que aparece y desaparece, ¿no? Por el pueblo, va a interferir en todos ellos, y ese encadenamiento de situaciones narrativas
es lo que otorga una gran riqueza a la obra. En fin, tengo muchos pasajes, pero he querido solamente leer este por lo que implica, ¿no?, de esa capacidad que tiene Rosa Montero de verter sus propias vivencias, ¿no? Como recordaba Irene al principio, es decir, uno no se puede desligar de quién es, y efectivamente el lenguaje le permite a uno no aligerar la carga, ¿no?, de situaciones negativas, pero sí al menos contarlas. Y mientras se cuenta o mientras contamos, permanecemos vivos, ¿no? Como decía Rosa Montero en ese pasaje de ¿por qué escribo? Bueno, con mi mayor felicitación, Irene, por tu exposición, quiero dar ya paso a los compañeros que hayan leído la novela o que quieran de alguna manera compartir alguna idea o preguntarte algo. Así que queda abierto el turno de preguntas para, veo aquí, en fin, comentarios muy elogiosos, como es obvio, pero en fin, si hay alguien que haya leído algo de la novela y que quiera compartirlo, como yo he hecho con este pasaje, o preguntarle a Irene, pues bueno, pues estamos justamente para disfrutar ahora de este breve rato de intercambio de opiniones. Concha, quería... Concha, pon el micrófono. Yo voy a quitar el mío ahora para que nos... Gracias por los comentarios. Hola. Hola. Irene, muchas gracias. Me ha gustado mucho la exposición y bueno, y en el análisis he coincidido contigo en algunas cosas, sobre todo en el que el mal es el protagonista para mí, es uno de los temas de la novela. Como tú has dicho en la entrevista, Rosa Montero, has mencionado que Rosa Montero se pregunta por qué escribe y responde que para otorgar al mal y al dolor un sentido que en realidad no tienen, ¿no? Y es un poco lo que hace también Pablo, porque Pablo tiene que encontrar un sentido al mal que encarna una de las personas muy, muy cercanas a él, que es un auténtico psicópata, ¿no? Como todos los psicópatas de estas historias que se mencionan. La primera de la cual creo que es la de los Tarpin, una familia estadounidense que tenía a los hijos encadenados y no les daba de comer, que fue muy, muy, muy mediática en su tiempo. Y bueno, Raluca para mí, que es el personaje más positivo, más fuerte, que en cierto modo más buena suerte tiene, es precisamente quien le saca un poco de ese mal, de esa oscuridad en el que él está sumido. Bueno, eso por un lado. Por otra parte, te quería preguntar, has mencionado que en Amantes y Enemigos, en el libro de relatos del 98, hay un relato que está relacionado con esta novela. ¿Te acuerdas del título? No me acuerdo del título, pero te puedo contar un poco su argumento. Pero es que, bueno, no sé si desvelo algo, o si no sé si conoces la obra o la has leído. ¿Has leído Amantes y Enemigos? No te escucho. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Vale. Sí que la he leído, pero claro, la leí en el 98. La regalaron como regalo de cumpleaños y bueno, no me acuerdo de la historia, me acuerdo de una que me impactó muchísimo. Bueno, la chica que se quiere suicidar y bueno, no sé cómo era precisamente esta. Puedo dar una pequeña pista. El cuento que conecta con esta novela tiene como protagonista a una mujer, creo que de unos 40 años, que se va a vivir a Madrid
en verano a casa de una amiga, o le deja el piso esta amiga, y un día en el portal se encuentra con un chico que tiene una herida en la cabeza, decide pues curarle la herida y bueno, no desvelo más, ahí es donde se encuentra el secreto de Pablo, conecta bastante con el secreto, Vale, pues, lo que va a pasar pues después. lo No sé si te acuerdas de esa historia. leerlo. Sí, gracias. De nada. Cuando dice la saga de Soto, ¿Soto es una persona o es la cárcel? No, es una persona. Vale, vale. Sí. Sí, no digo más para no desvelar, pero sí que es una persona. Gracias, Irene. De nada. Gracias, Concha. A ver, ¿alguna cuestión más? Bueno, Irene, ¿qué tal? Bien. Enhorabuena por la presentación. Gracias. Me han dado ganas de leer la novela. Pues ya sabes que Qué bien. soy de otro terreno, pero bueno. Te quería hacer un comentario respecto a la espacialidad, porque es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Sobre todo respecto a los no lugares, que es un concepto que desarrolla Marc Augé y la teoría es de Bauman. Y, oye, me oigo doble, no sé quién tiene activado el micro. Voy a quitar yo el micrófono y cuando hable lo pongo otra vez. Vale, genial. Eso, la teoría de Bauman de los no lugares, que básicamente son lugares de tránsito, transitoriedad, que no se desarrollan en ellos el suficiente intercambio o o quedar con personas, la suficiente relación con personas para considerar los lugares en sí. Y esos lugares de transición o los no lugares son aeropuertos, supermercados, estaciones de tren, gasolineras. Y me ha resultado muy curioso que se identifique a Raluca precisamente con un supermercado, que está asociado normalmente a un no lugar, a un sitio en el que la relación con otras personas, excepto que seas trabajador y te relaciones con tus compañeros, no es, no es muy allá. Y entonces es algo que me ha llamado mucho la atención. Aunque claro, en esta época cabría matizar si el supermercado se ha convertido efectivamente en un lugar y ha pasado de eso de no lugar a lugar. Y, y me ha resultado muy curioso. Y me ha dado ganas precisamente de leer la novela para ver si existe ese símbolo, esa simbología entre el no lugar del supermercado con la identificación de la personalidad de Raluca y a qué lleva eso. Precisamente porque siendo un lugar de transición, a ver cómo evoluciona precisamente el personaje de Raluca y si existe alguna relación entre estos símbolos. Así que felicidades, porque me has dado ganas de leer la novela, aunque solo sea para desvelar esto y otros muchos apuntes que has dado que igualmente son súper interesantes. Así que de nuevo, gracias. Pues muchísimas gracias. La idea es esa, ¿no? Que tengáis ganas de leeros las novelas. Y con respecto a eso que comentas del no lugar, para mí el supermercado sí que tiene una identidad más fuerte. Bueno, yo creo que puedo desvelar este dato sin que sea un spoiler muy potente, y es que al final Raluca se va a ir a vivir a Madrid con Pablo, como podéis imaginaros. Incluso allí ella va a intentar trabajar en el supermercado. O sea, es algo que de verdad le acompaña, y además en Pozo Negro, en el supermercado, sí que van a establecerse relaciones entre los compañeros. También encuentra Pablo una manera con muchas comillas, de hacer arquitectura allí y de volver a conectar con esa parte profesional que él tiene y que de repente parece que se le ha olvidado. Conecta con esa parte estética, creativa, imaginativa en un supermercado, simplemente trabajando como reponedor. Entonces yo creo que en este caso el supermercado sí que tiene más identidad, pero
Pero bueno, esta es mi reflexión, no sé si será verdad. Sí, yo creo que intervengo al hilo de los comentarios que cruzáis Jesús y tú, porque es así, está bien, ¿no?, la intervención de Jesús, ya que los ámbitos espaciales son fundamentales, ¿no?, y tienen valores simbólicos en la novela, ¿no? Quizá no puede caber un espacio más impersonalizado pues que el de un supermercado, y va a suponer para Pablo pues un lugar también en el que restaurar o restañar todas esas heridas que son las que le hacen detenerse, es decir, bajarse del tren, no, por decirlo también con una frase muy coloquial, pero que encierra el sentido de la novela. Acaba de recordar Irene que Pablo es un arquitecto, es un creador de espacios, ¿no? Y hay un fragmento en la novela, uno de los que tenía anotado, en donde él en el supermercado, que es un reponedor, efectivamente se preocupa por colocar todas las cosas intentando generar un orden, una armonía, una cierta belleza, ¿no? Y eso lo comenta el narrador para que ahondemos, ¿no?, en ese carácter de Pablo, ¿no?, como un aspecto más para conocerlo. Dice, Pablo cree que sin esa pequeña ventana al infinito, sin ese resquicio de aire, su propia obsesividad lo mataría. El amor por la imperfección es su punto de fuga, su rescate. Ese es el secreto de su éxito como arquitecto, conseguir una impresión de clasicismo con algo que transgreda todas las leyes de la belleza clásica, ¿no? Entonces, en esa dualidad, en ese enfrentamiento de opuestos, que se refleja hasta en el detalle de colocar unas latas de guisantes, que es lo que estaba haciendo en ese momento, está ya definido el carácter de Pablo, ¿no? Entonces, efectivamente, es un creador de espacios, ¿no? Y ese es un elemento básico, ¿no?, para ir en el piso, ¿no?, al que llegan a Madrid, pues tiene también ese mismo valor. Alberto Calero nos dice, me gustó que Rosa Montero pusiera el foco en los familiares de los victimarios, cómo se encuentran en la disyuntiva entre el amor y el miedo, a la vez que se sienten culpables por haber engendrado y criado a monstruos. Efectivamente, Alberto, esa es otra de las claves, lo ha comentado, son las historias atroces que se van recordando y que son enteramente ciertas y que de algún modo, bueno, pues están reflejando el trasfondo, ¿no?, del que vienen Pablo y Raluca, que tienen también unas historias espeluznantes detrás de sí, ¿no? Es decir, no vamos a dar más datos sobre ello, pero a medida que uno va avanzando en la lectura va comprendiendo, ¿no?, muchos de los móviles de la actuación de uno y de otro, y cómo parece que, claro, han encajado, ¿no?, como dos figuras que parecían destinadas a encontrarse precisamente por un pasado muy doloroso, ¿no?, que comparten en este sentido, y que coincide, ¿no?, con esas historias truculentas que Rosa Montero evidentemente rescata, ¿no?, del acervo de materiales periodísticos o de los sucesos, ¿verdad?, que hemos podido, bueno, que hemos conocido todos. ¿Algún comentario más que queráis establecer? Enrique ha levantado la mano y tenemos un comentario de Concha. Enrique, interven tú, por favor. Y luego comentamos. Vale, gracias, sí. Fernando. Bueno, yo antes de nada quisiera felicitar a Irene por la presentación que ha hecho y también por haberme hecho leer esta novela de Rosa Montero, que yo creo que de otra forma habría pasado desapercibida para mí. Y bueno, yo sí que vengo a crear algo de debate y a ser un poco un lastre, porque a mí sí que ha habido algo de la novela que no me ha gustado y han sido las voces de Raluca y de Benjamín, me parece que se llamaba, el casero. Porque, bueno, me parece que el narrador que utiliza Rosa Montero en tercera persona, pues ese está muy logrado. Pero en cambio, cuando le cede la voz a estos dos personajes, a mí por lo menos me chirría un poco. Porque estas dos voces, aparte de, bueno, es verdad que
que sí que refuerzan esta creación psicológica del personaje, pero muchas veces repite lo mismo que ha contado el narrador en tercera persona. Es verdad que no lo mismo exactamente porque lo cuenta desde el punto de vista de ese personaje, pero en ese sentido me parece que están puestas esas voces un poco para que no se pierda el lector. Y luego que tampoco creo que se diferencien mucho. O sea, creo que Rosa Montero hace esas dos voces un poco infantilizadas. Es verdad que Raluca, en Raluca despierta ternura y en El casero pues no tanto, más bien repulsión, pero no creo que a la hora de crear las voces haya tenido en cuenta las diferencias psicológicas de estos dos personajes. Entonces a mí, bueno, no me quiero enrollar mucho más, pero era solo para preguntarle a Irene o a Fernando o a cualquiera que se lo haya leído si también le ha chirriado un poco estas voces a lo largo de la lectura. Bien, Irene conduce la exposición, luego yo sí tengo que decir algo al respecto de la pregunta de Enrique. Irene, tu turno. Sí, o sea, yo sí que estoy de acuerdo en cierta manera con lo que has dicho, pero pensando en por qué justo estos dos personajes son los que tienen voz y van a decir en primera persona, creo que encauza esta idea, esta dualidad de la luz y de la oscuridad con la que tanto se juega en la novela. Y yo creo que es que, como ya dije en la exposición, Raluca es el personaje que más se acerca al bien y que más se acerca a la luz y le otorga esa voz, de ese elemento, de esos elementos que son abstractos, pero que en Raluca de alguna manera se vuelve el bien en este caso concreto. Y con Benito pasa lo contrario, porque tampoco es que sea el malo malísimo y es siempre peligroso ponerle etiquetas a las personas y a los personajes, pero yo creo que de los que aparecen y tienen más presencia es quizá el que más se acerca a ese mal y a esa oscuridad. Entonces quizá por eso también Rosa Montero elige que sean esos dos personajes los que digan en primera persona, pero bueno, esto es una idea, no sé qué pensará Fernando o el resto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Irene. Efectivamente, si a dos personajes había que conferirles voz, eran justamente a Benito y a Raluca, porque en ellos están sintetizando esos dos polos y los monólogos, sobre todo de Benito, nos están desvelando pues un ser totalmente primitivo, ¿no? Que estaría encarnando pues las fuerzas más oscuras de esa España negra, carpetobetónica, que de vez en cuando asoma en algunos individuos que quedan analizados perfectamente de este modo. Por ejemplo, pues en una de sus primeras intervenciones, que es un monólogo, piensa Benito que ha metido la pata por vender el piso tan barato, pero es la manera de hablar, los giros que está utilizando, los que fijan de una forma cierta el carácter y la conducta de este ser. Total, la cosa es que le he cagado. Pedazo de animal. Tenías que haberle pedido mucho más. ¿No viste la prisa que tenía? ¿No viste que estaba loco por comprar? Vaya pesquis el mío. Me hierve la sangre de la rabia. No hay nada que duela más que un negocio a la baja. Me parece que estoy perdiendo facultades. El urraca, dejándose engañar, es el notario. Vaya vergüenza. Pero esto no va a quedar así. Ríe más quien ríe el último, claro. Es importante, ¿no?, que se cierna ya la sombra de una amenaza sobre alguien que está deseando huir, como vemos Pablo encerrándose en un piso que es una verdadera porquería, ya no solamente por el estado en el que se encuentra, sino por el lugar en el que se halla, justo pegado a las vías del tren, sacudido cuando pasa el ave, que vibran todas las paredes y en donde intenta, bueno, pues olvidar ese pasado suyo, ¿no? Y con Raluca viene a ocurrir lo mismo, la espontaneidad de esta figura femenina, ¿no? El amor que siente por la pintura, no pinta más que caballos, que al principio a Pablo le parecen horrorosos, y sobre todo la vivacidad, ¿no? La capacidad que tiene para improvisar soluciones en todo momento, porque es ella, ¿no?, quien le llena el espacio del piso de los utensilios más necesarios para que pueda vivir ahí
quien le va a llevar a trabajar al supermercado, que ya estoy adelantando un poco más, y va a estar tirando continuamente de Pablo hasta que ya no puede más, y claro, todos los personajes sufren crisis, ¿no? Y es necesario que oigamos su voz para que podamos también atender a esas sombras de su pasado, que son las que le van a jugar una mala pasada en un momento determinado, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que cuando están reflexionando, monologando, se abren estos soliloquios, decimos, oye, pero si esto ya lo sabíamos, ¿no? Pero es importante descender al fondo de la conciencia de estos seres para conocerlos de un modo más certero, ¿no? Y ver cómo uno y otro están encarnando estas dos fuerzas tan opuestas, ¿no? Bien, quizá alguien que haya leído la novela quiera... Fernando, buenas tardes, gracias por venir. Hola, buenas tardes. Yo no pensaba intervenir porque me he equivocado de hora y he llegado tarde y no he escuchado la intervención de Irene, así que si digo algo que ya habéis hablado, disculpad. Pero quería intervenir al hilo de lo que ha dicho Enrique, porque yo he tenido un poco esa sensación que el mal que representa este personaje de Benito es un mal como muy, no sé cómo decir, Enrique ha dicho infantilizado y a lo mejor yo creo que ese es un buen adjetivo, ¿no? Es decir, que para ser una novela que, por una parte, me parece que es muy esquemática esta presentación entre el bien y el mal. Voy a tener una visión un poco crítica, ¿eh? Es un poco esquemática esta visión entre el bien y el mal que sale en la novela. Y el mal de Benito, no sé si es... Creo que no se termina de indagar muy a fondo ni en la profundidad del mal. Es un mal un poco de, no sé, de baja intensidad y que realmente no causa el pavor moral que debería causar si el fin de la novela realmente es representar el mal. Más miedo dan los neonazis, pero tampoco se hace una caracterización que pase del estereotipo de ninguno de ellos, ¿no? Era un poco lo que a mí me pareció la novela, ¿no? Incluso este final tan optimista que casi a veces parece que es una novela un poco de autoayuda, ¿no? Incluso el título de La buena suerte, ¿no? Bueno, es un poco por poner una visión un poco más crítica de la novela. Sí, te lo agradecemos, Fernando. Efectivamente que la novela puede tener esta dimensión maniquea, ¿no? de la existencia mal y bien, ¿no? Y sin que haya medias tintas en medio, ¿no? Aunque haya otros personajes, cada uno que arrastra su propia vida, pero pienso que era, y además no nos engaña en este sentido, y las entrevistas estaban ahí fijadas, la intención de Rosa Montero, y en buena medida mientras estabas hablando estaba revisando, ¿no?, otras novelas leídas de Rosa Montero y me estaba dando cuenta de que muchas de esas novelas, Te trataré como una reina, por ejemplo, ¿no? Es que nos encontramos con personajes que por supuesto, La hija del caníbal, La carne, ¿no?, que es de 2016, que están también mostrándonos oposiciones que son muy evidentes, ¿no? Y que por eso pues a lo mejor pueden parecer demasiado esquemáticas o simples, como puede llegar a ser el propio carácter de Benito, que en eso pues, podemos estar de acuerdo totalmente, que es un personaje osco que no tiene, vaya pesquis que tengo, pues evidentemente no tiene ni los dedos de frente, ¿no? Y entonces los monólogos lo están reflejando de un modo perfecto, que sean personajes que no tienen a lo mejor una complejidad en los cambios que puedan llegar a manifestar. Yo creo que es porque arrastran un pasado que los lastra de una forma muy marcada, ¿no? Y que lo que van a intentar en ese cruce de pasados es encontrar una salida, que al final tengamos un feliz final, parafraseando el título de la novela de Isaac Rosa, pues bueno, uno dice también menos mal que que no es un callejón sin salida, y eso es algo que puede llegar a ser también importante, pero bueno, comparto efectivamente, y es un sello, yo creo que de la novelística de Rosa Montero. En este sentido, ¿quieres tú señalar algo al comentario de Fernando?
Sí, sí que estoy de acuerdo en que al final Benito es un personaje bastante plano. Yo creo que tampoco hay quizá espacio físico, ¿no?, para describir o ahondar tanto en ese personaje, porque es verdad que sí que, por lo menos yo sí que he visto que con Pablo se puede hacer una buena descripción casi psicológica de él, ¿no?, y de su personalidad, y Benito al final es muy plano y no conecta con esa idea, ¿no?, del mal, que aquí se habla de un mal supremo, por decirlo de alguna manera, con un, o sea, se habla de un mal atroz, del que por ello yo creo que va a reflexionar en un punto Rosa Montero, ¿no?, acerca de qué pasa con este mal, si realmente es algo biológico, y habla de tumores que se descubrieron después en asesinos en serie y en violadores, y claro, al final este personaje queda, es un mal eso muy infantilizado y casi, voy a utilizar esa palabra, un mal un poco cutre, pero bueno, es que yo creo que al final, si también añadías un personaje de verdad muy, muy malo, había una tensión que al final rompía, yo creo que con la idea, que sí que estoy de acuerdo contigo, Fernando, en que sí que puede ser una novela un poco de autoayuda, pero creo que también, al menos en mi caso, se agradecen novelas a lo mejor quizá más fáciles y más positivas, teniendo en cuenta esta situación tan difícil que estamos viviendo, pero sí que estoy de acuerdo con esa idea de Benito que has comentado, ¿no?, y del mal. Y la prueba además está en el modo en que acaba Benito, no digo nada, ¿verdad? Porque uno dice, pero bueno, eras tan tonto que al final es que, claro, acabas metiendo la pata tú solo sin que nadie te pueda liberar del lío, del embrollo, ¿no?, que acabas de crear. Y con Raluca va a suceder lo mismo, es decir, que es un personaje en el que, lo ha dicho, ¿no?, está muy bien elegida ese fragmento de la entrevista. Ya quisiera yo, dice Rosa Montero, tener una amiga como Raluca. Leo solo 2 frases. ¿Necesitas trabajo? Dice la chica. No te preocupes, Pablo, yo te ayudo. Y sonríe, luminosa, mostrando una desbaratada fila de dientes torcidos. A mí, esta frase del narrador, es decir, que los personajes tengan esa imperfección, por eso quise leer también la tendencia, ¿no?, del arquitecto a buscar la imperfección, ¿no?, en los espacios que llega a crear, puede servir de punto medio en este debate que estamos ahora manteniendo. Es decir, que no es que sea una novela en la que todo es blanco y negro, ¿no? También en la construcción de los personajes, pues vamos viendo ya tanto por las historias personales que arrastran, como por lo que sufren cuando se conocen, y por la dificultad que tienen, ¿no?, por descubrirse a sí mismos. Y ahí yo sí veo el magisterio de Rosa Montero, ¿no?, esa posibilidad de mostrarnos, ¿no?, la cuesta de los seres que crea. Conductas que, no lo olvidemos, nacen de ella, ¿no?, de ella, que es la autora, y que de algún modo, en cuanto creadora de personajes, pues es una de las novelistas, yo creo que más dotadas que tenemos. Sí, bien, ¿algún comentario? ¿Puedo intervenir? Sí, Fernando, sí. Sí, no, sí, estoy de acuerdo en que sobre todo el personaje de Raluca a mí me gusta mucho, ¿no? Y toda y me gusta el ritmo con el que se nos van desvelando las historias, los pasados de los 2 protagonistas, ¿no? La cuestión es que yo creo que Rosa Montero ha intentado mostrarnos las raíces del dolor de Pablo y de Raluca, pero se ha olvidado de mostrarnos las raíces del mal de los demás personajes, de los que representan el mal, ¿no? De tal manera que podemos comprender bien los motivos, más o menos bien, podemos comprender los motivos de Raluca y de Pablo, pero no podemos comprender bien los motivos de este hombre, de Benito, ni en realidad ni siquiera del hijo y de los secuaces del hijo, ¿no? Esto es la parte que me parece que está peor dibujada, porque está bien, más que entre el bien y el mal, sería entre personajes que sufren y personajes que causan sufrimiento, ¿no? El problema es que no llegamos a saber por qué hay personajes que causan sufrimiento, ¿no? Y en este sentido me parece también que en general todo lo del pueblo todo el pueblo es tan terriblemente feo, hasta el nombre de Pozo Negro,
que falta un poco no sé, un poco de finura para darle humanidad a ese pueblo, más allá de personajes como Raluca o como la muchacha gótica. Pero sobre todo yo creo que falta intentar comprender por qué el mal. Explica bien por qué el dolor, pero no por qué el mal, ¿no? Es lo que me parece que le falta. Crear también a los personajes que encarnan el mal como crea a los personajes que encarnan el dolor. Sí. Para mí el mal está en el contexto que va apareciendo de todas esas historias reales que se van recordando y evocando de padres que encierran a hijos en sótanos, que los tienen sometidos a torturas o que les infligen una serie de castigos que son verdaderamente atroces. Entonces yo creo que Rosa Montero ha querido construir un telón de fondo magnífico con todas esas referencias que uno dice, bueno, ¿y a qué obedecen? Es que solamente puede obedecer al hecho de ahondar, ¿no?, en esas circunstancias que son puramente sociales y que son enteramente ciertas, que diríamos, es que eso no es ficción, es que eso no se lo ha inventado, nadie lo ha imaginado, son hechos que se recuerdan y que son reales, y sobre ellos coloca sus figuras que intentan salvarse de situaciones, porque Pablo y Raluca, y no quiero profundizar en esta serie de elementos, vienen de esos mundos. Entonces ahí sí que hay un engranaje narrativo que llega a tener sentido, coherencia, y que aporta una lógica narrativa al avance de la novela. Por supuesto, Pozo Negro es un pueblo que agoniza, ¿no?, pero es un pueblo en el que se encuentran todavía seres que intentan salir adelante, los vecinos de esta casa, ¿no?, que están todos pendientes de ayudarse como lo hacen, ¿no?, porque la figura de Felipe, este hombre que vive atado a una máquina de oxígeno, es también una figura extraordinaria, ¿no?, dentro de lo que llega a ser, no es un personaje meramente secundario, es el contrapunto de Ana Belén, ¿no?, de la vecina de abajo. Entonces, claro, le va sacando por esta técnica de contrastes valor a las series de personajes que crea Rosa Montero. Pero sí, en algunos casos es verdad, y yo también lo pensé, que hay a lo mejor algunas peripecias o algunas situaciones que están contadas muy deprisa, ¿no?, y que les podría haber sacado mayor partido. Muy bien, Irene. La novela, desde luego, que da para mucho, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, a lo mejor finalmente es posible, porque hace poco en el ABC Cultural este sábado salió una serie de entrevistas que se hicieron a escritores y a editores sobre el modo en que la pandemia ha podido influirles en las obras que están escribiendo. Rosa Montero señalaba que necesitaba muchos años para poder absorber pues todo el dolor, en este caso enteramente cierto, de este confinamiento, ¿no?, y de todas estas muertes que han ido ocurriendo a lo largo de este último año. Entonces, no creo yo que el final de La buena suerte haya venido influido por decir voy a crear una obra positiva, una obra que nos dé una esperanza, ¿no?, a tanta angustia que hemos estado padeciendo. Pienso que lo hubiera terminado de la misma manera. No sé si ahí se acabará escribiendo una obra que refleje toda esta situación. Sí, En fin, Irene, yo creo que... Sí, además quiero recordar que leí una entrevista... Vale, acabo ya, sí, porque es que es tardísimo, que cuando escribió La buena suerte todavía no había pasado esto de la pandemia, entonces creo que recordar eso, así que es un poco casualidad, ¿no?, el mensaje esperanzador que transmite, y ya termino porque Efectivamente, sí, porque la novela da mucho juego. Bueno, os recuerdo entonces, aunque os mandaré un recordatorio, siento ser pesado, pero en fin, conviene de esta manera tener activa este intercambio, que la semana que viene va a hablar Paola Martínez Mendieta con la última novela de Ignacio Martínez de Pisón, Fin de temporada, que ya veremos. En fin, con lo que hemos dicho hoy, seguramente podremos seguir tirando de esos hilos en esta novela. Claro, por eso he querido que haya una ordenación cronológica, aunque le hemos roto un poco, de los autores, ¿no?, porque cada uno es hijo de su tiempo y habla en función también del modo en que entiende la realidad en virtud de la educación o de la formación que ha recibido.
Suspendo ya la grabación ahora mismo.